Hola, soy Rodrigo García. Bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. El día de hoy estaremos conversando con Víctor Guzmán sobre el lavado de dinero en las pymes y en las franquicias. Acompáñenme. Víctor es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac. Cuenta con una especialidad en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho. Tiene una maestría en Derecho Fiscal y Administración Tributaria en la Universidad Anáhuac. Cuenta con 17 años de experiencia en litigio en materia fiscal y administrativa. Actualmente es socio director del despacho Guzmán Legal Group. Víctor, bienvenido a Abogacía Trabajando. El día de hoy para conversar contigo sobre todo el tema de PLD, lavado de dinero, concretamente enfocado en las pymes y las franquicias. Sabemos, por supuesto, que las pequeñas y medianas empresas, estas famosas pymes, con su gran potencial de creación de empleo, crecimiento e innovación que muchas de estas empresas traen, son, por supuesto, un tejido empresarial, un pilar fundamental de la economía, y es el eslabón necesario en la actividad económica y generación de empleo. Pero también pueden ser presa fácil de la delincuencia organizada, y es por eso que los negocios necesitan implementar servicios integrales, concretamente en materia de prevención de lavado de dinero, tanto para reforzar la supervisión de los procesos en actividades vulnerables, como para identificar a los beneficiarios finales de los activos y las empresas. Sin más, Víctor, y para empezar con esta charla, te preguntaría entonces, ¿cómo es que una franquicia puede ser vulnerable a ser utilizada para actividades ilícitas? Hola, Ro, buena tarde. Muchas gracias por la invitación y gracias también a tu auditorio. Primero que nada, me gustaría felicitarte porque veo que llevan más de 50 programas ya realizados y bueno, creo que eso es un éxito. Muy bien, muchas gracias. Empecemos. ¿Me puedes repetir tu pregunta? Porque claro que sí. ¿Cómo es que una franquicia puede ser vulnerable a ser utilizada, digamos, por actividades ilícitas? Bueno, vamos a empezar primero porque no nada más una franquicia, cualquier tipo de empresa puede llegar a ser vulnerable o una actividad vulnerable para la delincuencia organizada. ¿Cómo es esto? La franquicia es una empresa muy noble, o por así decirlo, un giro muy noble, en el que pues una persona quiere invertir porque tiene dinero, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces va a acudir con una persona que está franquiciando su negocio, que ya es un negocio de éxito, un negocio donde ya funcionó, ya sabe cómo, ya tiene su manual de su receta, por así decirlo, de cómo va a funcionar esa empresa, y ya es una cosa que ya está puesta en marcha. Probada. ¿Perdón? Que está probada. Está probada, exacto. Es una receta que ya de éxito. Entonces la persona dice, bueno, yo quiero invertir mi dinero y voy a invertir dinero en alguien que ya sabe que ese negocio va a tener éxito. Entonces, bueno, vamos a ver. Ahí, ¿cuál es el tema que vemos? Como franquicia o como cualquier otro tipo de empresa. Pues ¿qué hacen los delincuentes? Los delincuentes lo que tienen es dinero, ¿no? ¿Y cómo tienen el dinero? Lo tienen en efectivo. ¿Cómo van a bancarizar ese dinero? Ahí está el tema, ¿no? Y podemos empezar a hablar de esta ley tan mencionada que, ¿cómo la llamamos nosotros, no? La ley antilavado. ¿Por qué? Pues porque tiene un nombre larguísimo, ¿no? La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos, de Operaciones por Recursos de Procedencia Ilícita. Bueno, vamos a dejarla como la ley antilavado. Más fácil. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice en su artículo 17 y 32 cuáles son las actividades vulnerables y también el uso efectivo y materiales preciosos. Bueno, aquí podemos decir muchas cosas, ¿no? Podemos decir que hay intercambio de activos, que desarrollo inmobiliario, juegos y apuestas. Nos da un catálogo el artículo 17 de todas las actividades que pueden ser vulnerables. Pero lo que iba con esto es que no nada más las franquicias o no nada más el catálogo todo este catálogo que nos dice el 17 es lo único que puede entrar a la delincuencia organizada. Porque recordemos, la delincuencia organizada, ¿cómo se maneja? En efectivo. ¿Por qué? Porque las personas que consumen este tipo de sustancias pues van y la compran en efectivo. No ha llegado el momento donde llegues, o las personas lleguen con un dealer y le digan, oye, pues sácame para pagar con tarjeta. De tu terminal, digamos, ajá. Tu terminal, exactamente. Entonces, si ya llegáramos, eso sería el colmo de la corrupción. Pero bueno, entonces,
en ese sentido, ¿qué tenemos ahí? Que pues, las personas que quieren lavar su dinero, que quieren meter su dinero a los bancos para poder así utilizarlo, pues se vuelve una situación en la que es muy fácil para ellos. ¿Por qué? Regresamos con las franquicias. Llega el delincuente. Y puede ni siquiera ser el delincuente, puede ser un tercero. Un tercero, claro. Un tercero que sea un prestanombres y te diga, oye, pues yo quiero invertir en tu franquicia. Y tú, siendo un franquiciatario, dices, oye, me interesa, bueno, yo quiero tener quiero vender mi franquicia. Y te dicen, bueno, normalmente cuando vas a abrir una franquicia, pues te dicen, hay una inversión inicial, ¿no? Y esa inversión inicial, pues puede ser en efectivo, ¿no? Y te dicen, no, bueno, no sé, la franquicia te va a costar 400,000 pesos de inversión inicial y conforme eso vamos a ir viendo cuánto vas a ir poniendo. Entonces, pues, para los delincuentes es muy fácil decir, pues ese dinero lo tengo. Y llego y se lo doy y empiezo la franquicia. Ahí está la colocación del dinero, ¿no? Porque recordemos que para lavar dinero hay tres etapas: la colocación, la estratificación y la integración, ¿no? La colocación, ¿qué es? Pues son los depósitos en efectivo o los pagos de, por ejemplo, en este caso que estamos poniendo en la franquicia, pues el pago de la inversión inicial, ¿no? Claro. O la venta o la compra de un coche o la compra de un inmueble, todo ese tipo de cosas, o los juegos, ¿no? Entonces ahí es cuando se empieza a hacer la colocación. La estratificación, ¿qué es? Es la segunda fase, cuando ya está el dinero metido en una cuenta y entonces se empieza a dispersar de cierta manera, pasándose de una empresa a otra, o de pagos de servicios hasta pago de impuestos, ¿no? Y después ya tienes esa estratificación, ya dispersaste el dinero que fue el dinero ilícito, y luego viene ya la integración. Regresa el dinero a la empresa y esa empresa puede volver ya estando el dinero limpio, pues esa empresa ya puede disponer de ese dinero, y esa persona que es un delincuente, por medio de su prestanombres, ya puede utilizar el dinero en la banca, ya está bancarizado. Claro. Entonces ya tenemos, ahí está toda la estructura de cómo funciona esta parte del lavado de dinero. ¿Y por qué son vulnerables las empresas? Que esa es la pregunta que tú me hiciste, que me gusta dar un panorama amplio para que la gente entienda. Porque luego a veces los abogados, ya sabes, utilizamos unas palabras un poco rebuscadas y es como, ¿a qué se refirió? Pero bueno, ya que está ahí, ya pueden dispersar su dinero, ya pueden utilizar el dinero limpio, por así decir. Ya no es un dinero ilícito, porque ya no está en efectivo, ya no viene literalmente de la persona que delinquió y obtuvo ese dinero. Entonces claro, ya es un dinero limpio y ya con eso hasta se pueden pagar impuestos, ¿no? Eso es una cosa increíble y ya para la autoridad ya es complicado rastrearlo. Pero por eso es importante saber que pues cualquier tipo de empresa, no nada más la que tenemos en el catálogo del 17 de la ley antilavado, no solo estas empresas pueden caer en un tema de lavado de dinero. Puede caer cualquier empresa. Totalmente. No las que estén ahí en ese catálogo. Cualquier empresa puede caer dependiendo cómo se haga, ¿no? Cómo estén haciendo la colocación del dinero. Sí, totalmente. Y dime una cosa, Víctor, entonces, ¿qué importancia con todo esto que nos explicas, por ejemplo, tiene entonces el llevar a cabo un proceso de due diligence o la debida diligencia? También tú al momento de, digamos, vender tu franquicia con la persona que te va a vender la misma, ¿no? A comprar la misma, porque entonces tú tienes que tener un cierto control de a quién le estás dando también la franquicia. ¿Cuál es la importancia entonces de este due diligence que debe haber detrás de esta operación? Yo creo que es muy importante tener un due diligence en una empresa siempre. ¿Por qué? Vamos a empezar, ¿por qué es un due diligence, no? A veces, como te dije, los abogados utilizamos como términos ahí muy rebuscados. ¿Qué es un due diligence? Pues es una investigación o una auditoría que se realiza por una empresa externa o por un consultor externo con el objetivo de examinar distintas áreas de operación de la empresa y corroborar que estén cumpliendo con las obligaciones legales que tienen, y así también identificar qué contingencias puede tener. Y una de ellas podría ser esta. Es decir, oye, mi cliente, ya sea si vas a comprar una franquicia o si vas a pagar algo o, perdón, si vas a iniciar una franquicia, pues el franquiciante tiene que decir, a ver, esta persona que me va a comprar, ¿quién es? Hay que investigar. Y del otro lado también. O sea, la persona que va a invertir su dinero, pues también tendría que investigar si esa franquicia es una franquicia real o es una franquicia que es una tapadera, perdón, para lavar el dinero, porque los dos... Una fachada. Exacto, puede ser una fachada. Y los dos pueden estar en riesgo, no nada más uno. Entonces, es importante tener un due diligence de la empresa a la que vas a invertir o la que vas a vender
y a la persona que le vas a vender a tus clientes para que no vayas a cometer algún error legal en todo ese aspecto de pues, todas las obligaciones legales que tú tienes que cumplir como empresa. Y como cliente también tienes que cumplir ciertas obligaciones, que a veces las personas no lo saben, ¿no? Y, por ejemplo, los emprendedores que pues, se meten a abrir su empresa y pues ellos están metidos en la empresa, en cómo debe de funcionar, cuándo debe de funcionar, la metodología que tienen, esa estructura que tienen, y pues, si no tienen un due diligence, oye, ¿sabes cómo está funcionando bien tu empresa? ¿Sabes qué leyes te aplican? No. Y tú dices, bueno, pues es que yo no sé. O cuando ya llegan con un problema, que estos son los abogados, ¿no? Apagamos incendios. Que ya llegan con un problema en vez de decir, oye, si tú tuviste un due diligence cuando hiciste cualquiera de estas situaciones que estamos mencionando, bueno, ya sabes que puedes tener una contingencia y se puede atacar en contingencia. Entonces estás diciendo, oye, puede haber un incendio ahí, vamos a ver cómo hacemos para que no sea. Pero la mayoría de la gente pues no invierte en un asesor porque obviamente pues, representa un gasto. Entonces ya cuando hay un incendio es cuando llegan y dicen, oye, por favor, apágamelo. Y bueno, a veces se puede, depende de la situación, del momento en que lleguen, a veces se puede pagar y a veces no se puede pagar. Yo creo que es muy importante que todas las empresas tengan un due diligence porque es preferible atacar una contingencia a pagar un incendio. Siempre. Sí, totalmente, esta cultura de prevención. Lo que tú es muchas veces por desconocimiento o por falta de recursos al inicio del negocio, dices, bueno, pues eso no me va a pasar a mí, ¿no? Y todo el tema del compliance y demás, uno lo deja de lado, pero cuando ya realmente sucede algo y los riesgos en los cuales pues te puedes enfrentar, evidentemente incluso te puede salir todavía más caro que el haberlo hecho desde un inicio asesorándote de forma correcta. En este sentido, entonces, Víctor, te preguntaría, ¿por qué es que la empresa debe tener manuales y programas de prevención de lavado de dinero? Bueno, es muy importante y la respuesta siempre es depende. Depende a qué te dediques y cuál sea tu actividad, ¿no? Viendo cuál es tu actividad, ahí es cuando nosotros los asesores entramos y nos ponemos a revisar. ¿Necesitas un manual? ¿Necesitas tener programas de prevención? Yo creo que todas las empresas deben tener programas de prevención, tanto de lavado de dinero como de prevención de contingencias. Vamos a poner fiscales, legales y frente a terceros, ¿no? Porque a veces te tocan unos casos que dices, oye, y tus actas constitutivas y para tu acta constitutiva y tus asambleas, no, pues no tengo asambleas, no, pues nada más tengo la constitutiva. Pero ¿cómo? Si según tú me dijiste que había salido un socio y luego hay otro socio y luego ya son otros socios completamente distintos y tú acabas de comprar la empresa y no tienes nada más que la constitutiva, no, pues no. Entonces ahí, pues es un efecto carrusel que va cayendo desde, oye, estás incumpliendo lo que la ley te dice. Pero aquí es importante decir algo. Oye, pues es que yo no sabía, ¿no? Normalmente es la respuesta que siempre nos dan, es que yo no sabía. Claro, digo, los abogados sabemos que la ley no te exime, o sea, Correcto. el no El conocimiento de la ley no te desconocimiento. exime. Pero también aquí hay una dicotomía, ¿no? O sea, no porque no la conozcas, la debes de dejar pasar o de dejar de ver. También nosotros le decimos a los clientes, oye, pues no tienes por qué saberlo. Tú no tienes por qué saberlo. Tú eres el abogado, no, tú eres tu asesor, no, tú te dedicas a hacer tu negocio, a hacer tu empresa. Eso déjaselo a una persona pues, que te va a asesorar, a un asesor externo que va a hacer o un due diligence o un compliance, o te va a decir, oye, ¿sabes que estás poniendo estas cosas aquí donde no deben de ir? Tienes que hacerlo de tal manera, ¿no? Y a eso vamos con los manuales y programas de prevención. Pues yo siempre recomiendo, acérquense a un asesor, acérquense con su empresa. Yo sé que tiene un costo, pero ese costo va a ser mucho menor siempre si de repente hay que apagar un incendio. Entonces, es importante tener esos manuales y programas de prevención. Yo lo veo de esa manera, porque pues, muchos clientes llegan de, oye, apágame el incendio. Pues sí, si se puede, se apaga. Si no, pues ni modo. Pero pensándolo y hablando con los clientes, oye, ¿no te hubiera gustado sí, no estar en este supuesto? Esto en línea y no haber caído aquí? Por supuesto. Y ya después de que los empresarios tienen, pues ya empiezan más como a acercarse con el asesor y a ver, ayúdame con esto, mira, voy a hacer esta transacción, voy a comprar esto, voy a asociarme o voy a hacer una fusión o una escisión de mi empresa. Entonces ya ahora sí se asesoran, pero después de que pasa un incendio. Entonces yo creo que es muy importante que tanto en el lavado de dinero como en muchos otros temas, tener un asesor que te haga tu due diligence, que te haga tu compliance, que te ayude en toda esa actividad que tú tienes día a día, para que todos sean contingencias y no se vuelvan incendios. Creo que es muy importante. Sí, la cultura de prevención, definitivamente. Es correcto.
cultura de prevención que mencionas. 100% creo que es muy importante porque la gente no tiene por qué saberlo. No tiene por qué saberlo. Pero el hecho de que no tenga por qué saberlo porque no se dedican a eso, no quiere decir que el hecho de que no lo sepan no les vaya a aplicar la ley. O sea, la ley va a aplicar 100%. Entonces, sí, o que no puedan caer en un incumplimiento. Van a caer en un incumplimiento, exacto, porque no lo conocen y no deben de conocerlo. Van a caer en un incumplimiento, entonces van a tener que acercarse ahora sí con un asesor que, como dices, les va a costar mucho más caro apagar el incendio que tener una contingencia. Correcto. Siempre. ¿Cómo se debe entonces implementar un programa de compliance, por ejemplo, para pymes? Sabemos, por supuesto, y lo decías tú hace rato, o sea, esto no aplica solo a una pequeña franquicia, una pequeña pyme, o sea, incluso a grandes multinacionales. Pero entonces, ¿cómo implementar un programa correcto de cumplimiento para evitar caer en estos posibles actos ilícitos o en alguna contingencia? Bueno, creo que también es importante aquí, porque ya lo hemos mencionado, pero bueno, no hemos dicho que es un compliance, ¿no? Un compliance corporativo pues, es un conjunto de procedimientos, de buenas prácticas que adoptan las empresas, y la mayoría de las empresas multinacionales son las empresas grandísimas que tienen su compliance, pero también aplica para personas, para pymes y pequeñas y medianas empresas. ¿Y esto para qué sirve? Es para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales que puede tener una empresa. Y es muy importante. Antes era optativo. Ahora yo creo que es un requisito tenerlo de tu empresa para que esas estructuras internas que tú tienes y todos esos movimientos que tienen las empresas, porque las empresas, todas las empresas empiezan siendo pymes y después terminan algunas o lo que se quiere es que terminen siendo unos monstruos, pero tienen que empezar teniendo esos cumplimientos legales y poder protegerse de riesgos frente a terceros, frente a las autoridades y frente a ellos mismos, porque a veces las mismas empresas son las que se ponen en una situación de riesgo. Entonces, creo que es muy importante que una pyme siempre se acerque. ¿Cómo se realiza un compliance? Bueno, hay un asesor, siempre hay un asesor externo que te va a ayudar a realizarte ese tipo de cosas. Un due diligence, un compliance. Pero bueno, eso pues, siempre va a quedar de parte del empresario. De ese empresario que diga, oye, yo quiero crecer mi empresa. Claro. El hecho de que tú tengas un compliance corporativo, ¿qué te va a ayudar? Te va a ayudar en muchas situaciones. No es como que me voy a gastar un dinero y híjole. No, eso te va a ayudar a que tu empresa se potencialice, crezca y pues si vas teniendo puras contingencias, las cuales las vas pudiendo modificar y esos riesgos se van haciendo mínimos, nunca vas a tener un incendio que te pueda quemar tu empresa y deje de funcionar. Que yo creo que ningún empresario quiere que su empresa se muera porque es como su bebé, ¿no? Es como tener un bebé. Si tú dejas el bebé que corra, pues va a caerse por el balcón y pues, obviamente va a pasar una tragedia. Lo mismo es con las empresas. Si tú vas manejando la empresa como tú crees, pues está bien, a lo mejor tienes una idea correcta de cómo se llevan a cabo las empresas, pero si no sabes las partes complicadas de la ley, que pues no tienes por qué saberlas como empresario, pues ahí va a haber un problema, eventualmente. Claro. Sí, y podrás caer en algún riesgo, en algún daño mayor, ¿no? Incluso financiero, reputacional, que como tú dices, bueno, entonces haga que tu negocio, en vez de prosperar, desafortunadamente, bueno, pues tengas que cerrar o te ves obligado, porque obviamente las multas, que son muy altas y lo sabemos, bueno, pues evidentemente no tienes cómo solventarlas, ¿no? Exacto, y bueno, hay muchos tipos de compliance, ¿no? Es identificar la legislación, la normatividad, el buen gobierno de una empresa y hasta de ética y transparencia, ¿no? Son muchos temas en los cuales debe estar la empresa actuando correctamente. O sea, hemos visto, por ejemplo, ahorita que está muy de moda este tema del Me Too, pues tu empresa puede verse súper afectada si hay un tema ahí de acoso laboral. Entonces, va de un tema hasta el otro. O sea, son una cantidad, un abanico de temas en los cuales puedes hacer tu compliance. Y pues no nada más es como que, oye, pues es legal. No, hay muchas cosas que cuando la empresa va creciendo, va necesitando mucho más todavía. Y así tú puedes tener la identificación del problema, la prevención, la gestión y la propuesta para resolverlo. Claro. Y en eso, pues, tú tienes ya ese tipo de manuales, tienes ya tus compliance y dices, bueno, pues, ok, aquí sucedió un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues ya tenemos cómo resolverlo. Entonces ya tu misma gente lo resuelve, ya no necesitas apagar ese incendio por fuera, todo se realiza por dentro. Yo creo que es muy importante. Sí, sin duda. ¿Por qué la actividad, Víctor, de mi negocio, por ejemplo, pudiera entenderse como un delito? Ok, aquí me gustaría hacer como siempre digo, un depende, ¿no? Porque el negocio como tal no creo que pueda entenderse como un delito, pero las acciones
que lleve a cabo las personas que manejen ese negocio sí pueden derivar de actos constitutivos de delitos, ¿no? Cómo se maneja la empresa sí puede llevar a que se constituya un delito, pero no la empresa como tal. Digo, si fuera una empresa que se dedicara a tratar blancas, que no se puede, pero fuera así, pues bueno, porque sería la empresa completa. Pero yo creo que más que la empresa, sino son los actos o la manera de manejar el negocio es el que puede llevar a que se derive de actos constitutivos de delitos. Y pues depende en qué se maneja el giro, cuál es el giro de la empresa, cómo esté funcionando y cómo la estén manejando. Porque, bueno, ya tenemos, por ejemplo, tenemos la evasión fiscal, ¿no? La defraudación fiscal. Y tú dices, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar menos impuestos? Y ya siempre sale la persona inteligente que se le ocurre una estrategia que no se dedica a hacer estrategias, que nada más se le ocurrió. Y por poner un ejemplo, vamos a comprar una factura de esas facturas multidimensionadas en México, del deporte nacional, y pues no, pues con eso ya vamos a dejar de pagar impuestos y todo. Pues, sí sabes que cachan a la persona o a la sociedad que está emitiendo facturas, y tú compras una factura, ¿también vas a ser tú ahí en ese delito? Mucha gente no lo sabe, ¿no? Y ya cuando empiezan a caer personas, cuando empiezan a caer empresas, es como que, ¿cómo? Si llevo comprando facturas tantos años. Claro. Pues, oye, no tienes por qué saberlo, pero eso es un delito. Entonces, creo que es importante siempre tener un asesor que te diga, oye, por aquí no, esto sí. Porque existen formas, por irnos al tema fiscal, de bajar tu carga impositiva, sí existen. Y para esto contratas un asesor que te diga, mira, tu giro es este y se puede hacer de distintas maneras, puedes deducir de tales maneras y puedes hacer ciertas cosas para que tu carga fiscal, tu carga impositiva baje. Pero eso, ahí es una evasión fiscal porque nada más quieres pagar menos, pues eso es un delito. Sí, más bien ciertos esquemas, como tú dices, fiscales, legales, permitidos, para evitar, evidentemente, caer en algún ilícito, la famosa responsabilidad penal, ¿no?, de las personas jurídicas. Hablamos hace unos minutos de los diferentes riesgos. Víctor, sabemos, por supuesto, que va a haber riesgos, por ejemplo, fiscal, penal, ya lo decía ahorita, financiero, reputacional, entre otros. ¿Qué nos puedes decir justamente sobre el tema o ampliar más el tema de la evasión fiscal concretamente en las empresas? Pues mira, como lo mencionamos hace un momento, ¿qué es la evasión fiscal? La evasión fiscal es todas las empresas y todos los contribuyentes pagamos impuestos por propio derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros mismos nos autorregulamos. Nosotros hacemos nuestras declaraciones, obviamente no las personas como tal, contratamos un contador para que haga eso, un especialista, se hace tu declaración y tú la presentas, tú dices, ¿sabes qué? Yo me gasté tanto, tuve estas diferencias y voy a pagar tanto. Hasta ahí todo está bien. La evasión fiscal, ¿cuándo llega? Cuando las personas dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a moverle, vamos a maquillar nuestra contabilidad para que paguemos menos. Entonces presentan unas declaraciones que no son las correctas, lo hacen de una manera que no es correcta y llega la evasión fiscal. ¿Por qué? Están pagando menos impuestos sabiéndolo y lo están haciendo con todo el dolo. Claro. Entonces ahí, ¿qué pasa con la evasión fiscal? Tú dices, oye, pero sí estoy pagando, ¿no? O sea, a lo mejor tuve que haber pagado 10, pero pues pagué 8 y me ahorré 2 pesos, pero pues estoy pagando. Sí, pero aquí entramos en un tema de injusticia, porque pues habemos los que sí pagamos y hay los que no pagan y hay los que pagan a la mitad, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué las personas que sí pagan bien y normalmente a los clientes cautivos del SAT, que son los que pagamos todo el tiempo, pues a esos son los que más tiene la garra del SAT encima? Entonces se vuelve una disparidad porque, pues, oye, unos no están pagando, otros pagan a medias y están los que pagamos completamente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante pagar impuestos porque todos tenemos servicios, ¿no? Mal que bien, pues no vivimos en un país donde pues, andemos caminando sin zapatos y en la terracería. Obviamente hay también, ¿no?, de lugares así, pero la mayoría de las personas pues, tenemos luz, tenemos servicios y pues, las carreteras, ¿no? Tú vas a tu oficina y vas de regreso, pues vas por una carretera, está alumbrado por las noches, ¿no? Pues ese tipo de cosas, para eso son los impuestos, ¿no? Para pagar ese tipo de servicios. Sí, de servicios. Entonces, pues te digo, como te dije hace ratito, se puede aminorar tu carga tributaria, tu carga fiscal,
pero sin incurrir en el delito. Sin incurrir en un delito y sin hacer cosas fraudulentas. Víctor, te preguntaría sobre qué tipo de actividades, por ejemplo, yo como empresario, como, digamos, iniciando un negocio, como emprendedor, debo informar a la autoridad para evitar justamente caer en algún incumplimiento. Bueno, como te mencioné hace ratito en la ley antilavado, en el artículo 17 hay un listado de actividades vulnerables. Podemos mencionar algunos. Activos virtuales es uno de ellos. Desarrollo inmobiliario es otro. Compra de vehículos es otro. Juegos de apuestas es otro. Las tarjetas estas de prepago también son otro tipo de actividades vulnerables. Operaciones de préstamos, blindaje de vehículos, bueno, hasta los corredores públicos y los notarios son actividades vulnerables, generan actividades vulnerables. Claro. Entonces aquí tenemos una gama, no es muy larga la lista, van a ser como unos 20 actividades vulnerables, pero aquí, como te comentaba hace ratito, creo que lo importante es, si tú estás en esa lista de 17 del artículo 17, es importante que tengas un asesor y que te diga cómo tienes que dar tus avisos y cuándo los tienes que dar. Cuando pasas esos montos que no se pueden, que la ley te los impide. No sé, dices, oye, me voy a gastar, no recuerdo ahorita los montos, ¿no? Pero en un coche no puedo gastarme arriba de 200,000 pesos. Y tú vas y te los gastas, si es que te los aceptan. Pues ahí estás rebasando el límite de lo que te dice, claro, que está prohibido la ley. Entonces, ahí tienes que empezar a dar avisos. Lo que yo siempre les digo a mis clientes es, porque luego llegan muy espantados, oye, es que me pagaron en efectivo y tengo mucho efectivo y no sé qué hacer. Estoy cometiendo un delito. No. Tranquilos. O sea, el efectivo se puede usar siempre. O sea, no está mal visto que se use el efectivo. Que lo uses de cierta manera, eso es otra cosa. O sea, tú puedes ir y depositar 1,000,000 de pesos en efectivo al banco. Que va a haber ciertas alertas, ¿no? El banco va a decir al SAT, oye, esta persona me depositó 1,000,000 de pesos en efectivo. Por decir una cantidad, ¿no? Porque ya mensualmente ya cambió. Antes lo hacía anualmente los bancos, ahora lo hacen mensual. Si depositas más de 15,000 pesos al mes, en un depósito más de 15,000 pesos o mayores depósitos que rebasan 15,000 pesos, el banco ya tiene la obligación de decirle al SAT. Antes lo hacía anual, ahora lo hace mensual. Pero bueno, lo importante aquí es, no está mal usar el efectivo. El efectivo no está mal usarlo, tú lo puedes usar, no está prohibido. Pero si tú tienes una actividad vulnerable, donde uses efectivo, porque bueno, tenemos el artículo 17 que está listado, pero también tenemos el artículo 34, donde nos menciona, 34, no recuerdo bien, donde nos menciona que también puedes utilizar efectivo y metales, piedras y metales preciosos, ¿no? Pues obviamente, pues, si tú vas a llegar a comprar un relojito de 500,000 pesos en efectivo, pues obviamente es una actividad vulnerable y va a prender un foco rojo. Claro. Yo siempre le digo a mis clientes, no es un problema que utilices el efectivo, pero bueno, si lo vas a utilizar, hay medios para utilizarlo, ¿no? Y tienes que dar avisos a la autoridad diciendo, oye, mira, yo gasté en esto, o simplemente, vamos a poner un ejemplo. Tú eres un empresario y tienes estacionamientos. Tus estacionamientos, ¿cómo pagas tú el estacionamiento siempre? Pues en efectivo. Pagas 35 pesos, 100 pesos, 200 pesos, te pide el boleto 300 pesos, pero siempre es en efectivo. Es rara la persona que saca su tarjeta, pero la hay. No, y dice, bueno, pues cobran mis 15 pesos o mis 30 pesos en la tarjeta. Pero la mayoría es en efectivo. Entonces, tú dirás, oye, esas personas que al final del día tienen un corte, no sé, de 100,000 pesos de 100,000 pesos de ingresos en ese día, y bueno, ¿cómo lo van y lo depositan al banco? Pues así, van y lo depositan. Pero bueno, es una actividad vulnerable y una actividad que puede ser vinculativa a un delito. Entonces, si tú das tus avisos, si tú cumples los requisitos que te marca la ley, no tienes ningún problema. Tú puedes seguir utilizando el efectivo. Porque no quiere decir que usar el efectivo sea... Totalmente. Víctor, pues se nos acabó el tiempo. No quiere decir... Perdóname, no te quería ya interrumpir. Era más bien que acabaras justo con este ejemplo que me parece queda muy, muy en claro justamente cómo en cierto negocio puedes utilizar el efectivo, como tú dices, y mientras cumplas con los avisos y demás, pues al final del día no hay nada de qué preocuparse. No me queda, Víctor, más que agradecerte el que nos hayas acompañado en este nuevo episodio de Abogacía Trabajando. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio de Abogacía Trabajando con un tema sobre PLD, la prevención del lavado de dinero. No solo diría yo en las pymes y en las franquicias, sino en cualquier empresa, todos estos programas, no solo de cumplimiento, sino manuales y procedimientos de prevención del lavado de dinero, la importancia de llevar a cabo una debida diligencia para evitar caer en cualquier ilícito. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.